Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al segundo foro del Departamento Hospitalarios. En primer lugar, les queremos agradecer a todos los inscriptos por el interés en participar en este foro y un agradecimiento muy especial al doctor Rodolfo Quirós, que ha aceptado esta invitación, así que desde FEFAR estamos muy agradecidos. Sabemos la carga laboral que tienen en este momento los médicos infectólogos y que tengamos el honor de poder contar con su presencia para nosotros es de un valor muy importante. El doctor Rodolfo Quirós es doctor en medicina por la Universidad de Buenos Aires, magíster en efectividad clínica por la UBA, por la Escuela de Salud Pública de Harvard y por el IVA. También es magíster en administración de negocios por la Universidad Torcuato Di Tella, especialista en enfermedades infecciosas por la Universidad de Buenos Aires, miembro titular de la SADI y gerente general de la clínica Ángel Foglianini en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Este es un breve resumen de su extensa currícula. Así que, Rodolfo, te agradecemos especialmente de FEFAR tu participación en este foro. Y los dejamos ya en compañía del doctor. La idea es hacer la presentación, que todos por favor tengan silenciados los micrófonos. Ya tenemos relevadas las preguntas que han hecho en la inscripción y luego, si surgiera un espacio para más preguntas, avanzaríamos con ellas. Bueno, muchas gracias y bienvenido, Rodolfo. Bueno, no sé si se ve la pantalla, Marisa, confírmame. Sí, perfecto. Bien, bueno, antes que nada, para mí es un placer tener la oportunidad de poder compartir con ustedes la experiencia en el manejo de los pacientes COVID-19 y además también es un gusto poder estar compartiendo con Marisa y la gente de FEFAR esta presentación. Bien, no sé si cuando aparecen las pantallas en mi máquina se ven también en el video, porque aparecen permanentemente pop-up. Sí, voy a tratar de ver si los puedo minimizar, porque si no se vuelven incómodos, me están apareciendo. A ver si lo puedo eliminar. Me aparecen a mí de compartir, de admitir gente. A ver, espérame un segundito. Si puedo evitar que esté en que quede en pantalla completa y que no me aparezca. Bueno, espero que no moleste. Bien, bueno, como les decía, la idea sería eventualmente poder hacer un repaso del abordaje terapéutico de los pacientes con COVID-19 en base a la evidencia actual de la que se dispone. En relación al contenido de la presentación, la idea es hablar un poco de la contagiosidad de este nuevo beta coronavirus, los factores que pueden afectar la evolución de la pandemia, la patogénesis del COVID-19, las formas clínicas, los estudios diagnósticos, en términos de imagen, laboratorio, la respuesta inmunológica y los test diagnósticos que hoy disponemos para poder confirmar la presencia de infección por COVID, las alternativas terapéuticas y un pequeño resumen de una guía de manejo que es la que estamos aplicando en nuestra clínica. Bien, esta frase de medicina basada en la evidencia es, digamos, clásica. La mitad de las cosas que hoy asumimos como verdades no serán correctas dentro de 5 años. Sin embargo, en COVID-19 podemos hablar de que no serán ciertas solo en semanas. Lamentablemente no sabemos qué mitad es la que va a dejar de ser cierta y qué mitad que hoy consideramos que puede ser incorrecta pasa a ser correcta. Y esto es lo que genera la gran incertidumbre que tenemos hoy al manejar este tipo de pacientes en nuestras instituciones. Este cuadro lo que intenta es mostrar el cuadro comparativo de los 3 beta coronavirus estrellas, el SARS-CoV en el 2002 que produjo el síndrome agudo respiratorio severo, el MERS en el 2013 que produjo el cuadro respiratorio severo del Medio Oriente, del Este,
y el SARS-CoV-2, que es el que tenemos ahora en circulación. Como todos son beta coronavirus, son enfermedades zoonóticas que se transmiten probablemente en el caso del beta, el COV-2 a través del murciélago. No se sabe bien cuál es el huésped intermediario, pero lo que sabemos es que tiene un número básico de reproducción que va entre 2,5 y 3,5 de número de reproducción, tiene un periodo de incubación de 2 a 14 días, con una mediana entre 5 y 7 días. Al momento actual hay más de 17 millones infectados en el mundo, más de 660.000 muertes producidas, que la tasa de letalidad, si bien es variable entre el reporte chino, que tenía la tasa más baja, y el reporte italiano, que ronda el 18%, pensamos que la letalidad puede estar alrededor del 7%, 8%, lo que no sabemos bien hoy la tasa de mortalidad, dado que no tenemos un número cierto de personas infectadas asintomáticas, y eso dificulta poder estimarla. Y por último, sabemos que hoy no tenemos vacuna para este nuevo beta coronavirus, pero las vacunas están testeándose ya. Bien, el número básico de reproducción es la capacidad que tiene un virus, en este caso el SARS-CoV-2, de transmitirse entre las personas susceptibles a partir de una persona infectada. Y este número básico de reproducción, que todos conocemos como RO, no solo depende de características propias del virus, como la cantidad de virus que se liberan al medio ambiente, la persistencia del virus en el medio ambiente, el contagio a partir de asintomáticos, el periodo de contagio de los infectados, sino también de factores que pueden ser modificables, como por ejemplo reducir el número de susceptibles, y esto se lograría a través de una inmunización activa con vacuna, o disminuir el número de expuestos a través de medidas preventivas, como es la higiene de manos, el uso universal de tapabocas, el distanciamiento social, o bien algo que no podemos modificar, que es la densidad poblacional, y esto explica por qué las grandes ciudades o los conglomerados son los lugares donde el virus se disemina más fácilmente. Y por último, aumentar el número de recuperados, que esto se da básicamente por la inmunidad definitiva que confiere el virus. El tema es que hoy no tenemos certeza de cuánto va a persistir esa inmunidad, pero sabemos por lo menos que hasta el momento, 3 meses, la persona no se recontagia con COVID. Un dato interesante que ha ocurrido recientemente es una mutación en uno de los codones de la proteína de superficie, la proteína S del nuevo coronavirus, que migró de la posición D614 a la G614. Si bien esto no agrega mayor severidad a la enfermedad, lo que se ha visto es que el número de umbral de ciclado de las pruebas de RT-PCR se ha reducido significativamente, mostrando que los pacientes que tienen coronavirus en la actualidad tienen una carga viral mucho más alta que al principio de la pandemia. O sea que esta mutación podría estar confiriendo un mayor seeding, una mayor eliminación viral, sin que esto signifique mayor severidad. Bien, ¿qué medidas se pueden implementar para contener la pandemia? En este sentido, una medida muy importante, y que los países que lo han hecho han tenido una respuesta favorable, es tener un comité asesor que permita hacer la implementación de protocolos asistenciales de una manera coordinada. Esto no tiene nada que ver con una afinidad política en lo particular, pero creo que Argentina en ese sentido cuenta con un comité de expertos que asesora al gobierno y que ha permitido reducir el impacto de la pandemia en nuestro país. En ese sentido, se pueden establecer estrategias para identificar los casos, y esta definición ha ido cambiando en el tiempo de una definición muy específica a una definición muy sensible, como así también asesorar al gobierno sobre las medidas preventivas, que ya dijimos, higiene de manos, tapabocas, distanciamiento social, o las medidas a nivel poblacional, cierre de escuelas, el shutdown de cierre de fronteras internas y externas, la cuarentena, el cierre de comercios, la limitación del transporte público y el cierre de lugares de trabajo. Yo omití una diapositiva para abreviar la presentación. Hemos llevado adelante un trabajo con la doctora Andrea Vila y el doctor Javier Farina, tratando de identificar los factores, tanto demográficos, culturales, que se asocian
con una menor tasa de mortalidad a los 60 días del comienzo de la pandemia en cada país, y los dos factores independientes que se asocian con menor mortalidad son la fuerza con que los gobiernos implementan estas medidas y si ese país tiene implementada una política de vacunación con BCG. Así que cuando quieran podemos discutir si quieren de ese trabajo. Con respecto a las medidas preventivas, este es un reporte en Lancet que hizo una revisión y un metaanálisis que demuestra que el distanciamiento social, cuando es superior a 1 metro, y sobre todo cuando es mayor o igual a 2 metros, reduce el contagio en un 85%, que el uso universal de tapabocas reduce el contagio en un 44%, que el uso de protección ocular en el contexto de la posibilidad de una exposición a fluidos puede reducir hasta un 75% el contagio. Bien, ¿qué sabemos con respecto a la patogénesis de la infección por el SARS-CoV-2? Sabemos que hay una etapa inicial que es la replicación viral, donde el virus ingresa a las células respiratorias a través del receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, y luego de la endocitosis, el virus se libera la cadena de RNA interna que tiene el virus, y a partir de ahí se produce el proceso de transcripción con la síntesis proteicas de las proteínas funcionales del virus, que en general son proteasas y polimerasas, que permiten replicar el RNA viral para formar nuevos RNA mensajeros para la síntesis de nuevas proteínas, como así también replicar el RNA viral para los nuevos viriones. Finalmente se integran los viriones y el virus es expulsado finalmente de la célula infectada. Este es un circuito viral tradicional de todo virus RNA. Sin embargo, en el caso del del SARS-CoV-2, se agrega una respuesta inflamatoria por parte del huésped que en muchos casos suele ser exagerada, que es la liberación de una cantidad importante de citoquinas, sobre todo la interleuquina 6, que produce un cuadro parecido al síndrome hemofagocítico, con tendencia al estado de procoagulación, como así también al daño no solo en el parénquima pulmonar, sino de órganos a distancias como corazón, riñón, hígado, etc. Y es lo que hoy conocemos como tormenta de citoquinas. Si ponemos esto en contexto, en esta diapositiva, vemos que la enfermedad tiene 3 etapas bien diferenciadas. Una etapa inicial, que es la etapa de respuesta por replicación viral, que es la infección temprana, donde el paciente suele tener síntomas respiratorios altos, en algunos casos síntomas digestivos. Esa etapa puede autolimitarse y en otros casos evolucionar hacia un estadio 2, que es el de la fase pulmonar, donde aparece la neumonía viral. Este estadio se divide en 2 etapas, uno sin hipoxemia, y hay pacientes que pueden prosperar hacia un compromiso pulmonar un poco más importante, desarrollando hipoxemia, y en esos pacientes se comienza a ver la respuesta inflamatoria del huésped, llevando al grado extremo a la tormenta de citoquinas que se ve en el estadio 3, que es la fase hiperinflamatoria que se acompaña en muchos casos con síndrome de distrés respiratorio agudo. Así como existen los síntomas clínicos, también existen estudios de laboratorio que acompañan a cada una de esas fases, y estrategias terapéuticas dirigidas a inhibir la replicación viral con antivirales, eventualmente asociados o no a interferón o plasma convaleciente, y eventualmente en la etapa inflamatoria o hiperinflamatoria, contener la tormenta de citoquinas a través del uso de corticoides, inhibidores de la interleuquina 6 o anticoagulantes para evitar el estado procoagulante que tiene la enfermedad. Si lo ponemos en el término evolutivo, como les decía, y la frecuencia, hay entre un 10 y un 50% de pacientes que son asintomáticos. Todavía no está claro si los pacientes son totalmente asintomáticos o por las características de la enfermedad los síntomas pueden ser tan leves o tan inespecíficos que el paciente no los detecta. En general, estos pacientes tienen RT-PCR positiva, no tienen síntomas y la placa de tórax, mejor dicho, la tomografía, es normal. Después hay un 80% de pacientes que van a tener una enfermedad leve, fundamentalmente dada por síntomas respiratorios del tracto superior, fiebre, tos o disnofagia, y la aparición de síntomas con un alto nivel de especificidad o valor predictivo positivo, como es la pérdida del olfato y del gusto. En algunos casos también se presenta diarrea o dolor abdominal,
o cefaleas u otros síntomas asociados. Un 15% de los pacientes van a requerir internación, hospitalización, por una enfermedad moderada severa, con neumonía, algunos de ellos sin compromiso de la oxigenación, sin hipoxemia, y otros con hipoxemia. Y un 5% de los pacientes van a requerir admisión en las unidades de cuidados intensivos, sobre todo por la aparición de un síndrome de distrés respiratorio agudo, que en muchos casos requiere el uso de ventilación mecánica. De estos pacientes, del 5% que van a cuidados críticos, aproximadamente entre un 20 y un 50%, dependiendo de las series, van a fallecer. Con respecto a los estudios por imágenes, la radiografía es un test de muy baja sensibilidad, por lo tanto no debería ser utilizada para el diagnóstico de compromiso pulmonar en los pacientes con COVID. De hecho, en esta radiografía que tiene la letra A, fíjense que prácticamente no se vislumbra o no se visualiza ningún compromiso, mientras que en la tomografía se ve claramente el compromiso en la base pulmonar derecha. O sea que la tomografía es el test diagnóstico recomendado. Por otro lado, no tenemos que utilizar la tomografía como screening para los pacientes con COVID. Esto lo comento básicamente de no pensar que la tomografía debería ser el estudio que uno hace para ver si el paciente tiene COVID o no antes de una cirugía. Eso es totalmente absurdo. Hay que recordar que la tomografía implica una alta dosis de radiación y la verdad es que no está recomendado utilizarlo en ese contexto. Con respecto a los datos de laboratorio, hay distintos marcadores que permiten ver la evolución del paciente y diferenciar los pacientes con buen pronóstico de aquellos que van a tener mal pronóstico. Estos marcadores pueden ser desde el recuento de linfocitos, el dosaje de ferritina, dímero D, la LDH, la troponina ultrasensible, o inclusive en aquellos lugares donde es posible el dosaje de interleuquina 6. Cada centro debería definir el conjunto de marcadores que va a utilizar para seguir los pacientes COVID en base a su disponibilidad, a evitar la superposición de marcadores que terminan detectando exactamente el mismo patrón de comportamiento, y a los costos. En este sentido, en la clínica donde trabajamos, nosotros estamos utilizando como elementos de seguimiento el hemograma completo, la glucemia, la urea, la creatinina, la LDH, la ferritina, el dímero D y eventualmente la troponina ultrasensible. Tener una glucemia al momento de ingreso del paciente es un elemento importante. Muchos de estos pacientes son diabéticos que no reconocen el antecedente de su diabetes, y últimamente salió un trabajo que los pacientes con hiperglucemia tienen un pronóstico más desfavorable, aunque no sean diabéticos, que aquellos que al momento de ingreso están normoglucémicos. Otro elemento importante es la procalcitonina. El problema es que, a diferencia de lo que pasa con otras enfermedades virales, en este caso, por la respuesta inflamatoria del paciente, la procalcitonina se ve elevada sin que eso signifique infección bacteriana. Por lo tanto, el valor de la procalcitonina en los pacientes con COVID es su alto valor predictivo negativo para descartar infección bacteriana, cuando la procalcitonina está por debajo de los 0,25 microgramos por litro en la sala general, o menos de 0,5 en los pacientes internados en unidad de cuidados intensivos. Con respecto a los test diagnósticos, hay que reconocer que el COVID-19, el SARS-CoV-2, tiene dos respuestas inmunológicas en el huésped. Una es la producción de anticuerpos a través de la inmunidad humoral, y la otra, la producción de linfocitos T, combinados, a través de la inmunidad celular. Esto es un elemento importante porque explica por qué algunos pacientes no tienen anticuerpos detectables y están protegidos contra la infección por COVID-19, lo mismo que pasa con otras enfermedades virales, como por ejemplo el caso de la hepatitis B. En este sentido, los test diagnósticos pueden estar dirigidos a detectar los antígenos de superficie del propio virus, a detectar material genético del virus, cadena de partículas o genes de la cadena de RNA, a través de una RT-PCR, tomando muestras de hisopado buco-nasofaringeo, no solo bucal o nasal, sino las dos muestras, en algunos casos muestras respiratorias bajas cuando el paciente está en terapia intensiva y con mucha menos frecuencia materia fecal. Y en el caso de la detección de anticuerpos, la muestra es de sangre y se detecta IgM e IgG.
¿Cuál es la relación entre los distintos tipos de test, la producción de anticuerpos, la capacidad de contagio y los cuadros de los pacientes? Como vemos en los pacientes asintomáticos, la RT-PCR se puede presentar positiva previamente a la aparición, bueno, en el caso de los pacientes con enfermedad leve, a la aparición de los síntomas. En los pacientes asintomáticos aparece como un hallazgo de laboratorio, pero el periodo de contagio, tanto en los pacientes asintomáticos como los pacientes leves, se limita a los primeros 7 días. Sin embargo, la RT-PCR puede permanecer positiva mucho más tiempo que el tiempo inicial. En el caso de los pacientes con enfermedad grave o pacientes críticos, el periodo de contagio se puede extender hasta los 20 días. Sin embargo, la RT-PCR puede permanecer positiva mucho más allá de ese tiempo, sin que eso signifique que se cultive el virus. Y los anticuerpos aparecen a los 7 días de la enfermedad, y a veces aparecen simultáneamente tanto IgG como IgM, y en algunos casos aparece a veces la IgG antes que la IgM. Con respecto a las características de test diagnóstico, es importante tener en cuenta que cuando uno hace un test diagnóstico, lo que está tratando de hacer es modificar la probabilidad previa, que es la prevalencia de la enfermedad, a través de un test para obtener una probabilidad posterior de que el paciente pueda tener o no la enfermedad. En ese sentido, hay características propias del test, como la sensibilidad y la especificidad, y digamos, la capacidad predictiva que agrega el test, que depende de la prevalencia, la sensibilidad y la especificidad, donde el valor predictivo positivo es la probabilidad de que el paciente esté enfermo cuando el test es positivo, o bien el valor predictivo negativo, que es la probabilidad de que el paciente esté sano cuando el test es negativo. Bien, voy a interrumpir un minutito la presentación porque aparecen unas líneas que no sé si ustedes las están viendo. A ver si a retomar desaparecen. Ok, bien. Ahora sí. Supongamos, para entender esto del valor predictivo positivo y negativo y de que el test sea positivo o negativo, una situación donde tenemos un test diagnóstico para pacientes con SIDA. Supongamos que tenemos un conjunto de monjes tibetanos que practican el celibato y un par de pacientes que tengan lesiones en la piel como estas, que son características de sarcoma de Kaposi, que es una enfermedad marcadora de SIDA. Bien, hacemos nuestro test diagnóstico de SIDA al grupo de monjes tibetanos, y si el resultado es negativo, sabemos que se trata de un verdadero negativo. Si por el contrario hacemos el test en el grupo de pacientes con sarcoma de Kaposi y tenemos un test positivo, estamos tranquilos de que es un verdadero positivo. Sin embargo, se puede dar la situación de que el grupo de monjes tibetanos tengan un test positivo, y en ese caso, lo más probable es que se trate de un falso positivo. Y lo mismo pasaría en el caso de los pacientes con Kaposi, que teniendo un test negativo, lo más probable es que se trate de un falso negativo. ¿Por qué sucede eso? Porque los test no son perfectos y su capacidad diagnóstica depende de la especificidad y sensibilidad, que no es del 100%. Con respecto a los test que tenemos, el primero es la RT-PCR, que es una reacción en cadena de polimerasa con transcripción reversa. ¿En qué consiste esta prueba? Es en obtener a partir de una muestra respiratoria, como les dije, bucofaringea, ¿sí? Una muestra donde se supone que está el virus, hacer una extracción de RNA, obtener las cadenas de RNA, después colocar unos primers, que son pequeñas secuencias de material genético que facilitan la retrotranscripción con una DNA polimerasa RNA dependiente. A partir de ahí se obtiene la cadena de ADN, y esta cadena, a través de una polimerasa DNA dependiente, se amplifica, se hacen varias copias en forma consecutiva a través del ciclado, del termociclador, que varía la temperatura para que se produzca la amplificación, hasta tanto se obtenga la cantidad suficiente de cadenas para que a través de una técnica de fluorescencia se hagan detectables. En este sentido, en la lámina que ustedes tienen, o el gráfico acá abajo, ustedes ven cómo, en la medida que más ciclos se necesitan para hacer detectable la presencia de material genético, es mucho menos probable que el test
resulte con una alta carga viral. Dicho de otra manera, que a menor cantidad de ciclos, esto implica mayor cantidad de cadenas de ARN en la muestra original. Y a mayor cantidad de ciclos, menor cantidad de ARN. Y los genes que se amplifican son distintos. Hay genes que son el E o el ORF, que son de Roche y de Abbott, y otros que son el ELN y el RDPR, que dependen de otros tipos de kits de laboratorios. Bien, ¿qué pasa con el test de anticuerpos? Hay test rápidos que son de muy baja confiabilidad porque son poco sensibles y poco específicos, y en general no sirven para nada, sino para confundir a la gente, porque la gente en base a ese test piensa que puede tener una infección o haber tenido una infección por SARS-CoV-2. Los test de ELISA o inmunofluorescencia, que también se hacen en sangre, pero son test más sofisticados, en realidad no son útiles para definir enfermedad activa, porque la presencia del anticuerpo no necesariamente aparece durante la enfermedad activa. Tampoco son útiles para definir curación, porque el 50% de los pacientes no van a tener anticuerpos positivos, y eso no significa que el paciente no haya curado. Por lo tanto, un test positivo puede ser un falso positivo, y un test negativo puede tratarse de un falso negativo. ¿Para qué sirven este tipo de test? Solamente para hacer el tamizaje en los potenciales donantes de plasma, o bien para hacer estudios de investigación a nivel poblacional cuando uno quiere detectar la cero prevalencia en una población cerrada, como puede ser el personal de salud de una institución sanitaria. Entonces, veamos un poquito cómo se interpretaría cuando el personal de salud tiene una RT-PCR negativa y una IgG positiva y nunca se supo que estuviera enfermo. Bueno, esto puede tratarse de que sea un falso negativo de la RT-PCR y una IgG verdadera positiva. Esto se sabe que puede ser por lo que charlamos antes, de que se puede haber negativizado la RT-PCR y quedar como un, digamos, marcador de una infección pasada solo la IgG. Pero también podría tratarse de que el paciente nunca haya tenido coronavirus y que la IgG sea un falso positivo. Y acá en el gráfico a la derecha ustedes pueden ver cómo en la medida que aumenta la especificidad, uno puede tener menos falsos positivos. Pero supongamos que en las pruebas que hoy se utilizan habitualmente, que tienen una especificidad del 95%, supongamos que la prevalencia de tener COVID en esa población es de solo el 5%, si ustedes ven, en ese caso, la tasa de falsos positivos frente a un test positivo es del 50%. Quiere decir que frente a un test positivo, en un grupo de personas con baja prevalencia, tengo la misma chance de que sea un verdadero positivo de que sea un falso positivo. Por eso es que yo les comentaba que los test en ese sentido no tienen mucha utilidad. ¿Y cómo se interpreta cuando un mes después una persona con COVID tiene una RT-PCR positiva? Como les comentaba antes, es muy probable que la persona pueda seguir teniendo recupero de material genético viral en las muestras respiratorias, lo cual no significa que sean partículas virales viables, sino, recuerden que se están testeando solo material genético de algunos de los genes del virus. Estos dos estudios muestran que en la medida que pasa el tiempo después del inicio de los síntomas, la probabilidad de cultivar el virus se hace prácticamente nula. O sea, después de 10 días, en el caso de los pacientes con enfermedad leve, ya el virus no se cultiva a pesar de que uno pueda tener una RT-PCR positiva. Lo mismo pasa del lado derecho. Ahora, ¿qué dato puedo tener yo para confirmar esto? Es la cantidad de ciclos que tuvo que hacer el equipo para poder detectar fluorescencia. Esto es lo que se llama umbral de ciclado, cycle threshold. Cuando este umbral de ciclado es mayor o igual a 34, no contagia. Tomando en cuenta esta información, hoy se sabe que uno puede interrumpir el aislamiento de las personas que hayan tenido COVID solo basado en síntomas. En el caso de los pacientes asintomáticos, si han pasado 10 días desde el primer test positivo, el paciente puede ser interrumpido el aislamiento sin la necesidad de realizar un test. Los pacientes con enfermedad leve moderada, 10 días más 24 horas de resolución de la fiebre, sin antitérmicos, y mejora de otros síntomas, no resolución. Hoy se sabe, hay un estudio italiano que muestra
que un 40% de las personas pueden persistir con algunos síntomas más allá de los 3 meses de haber padecido la enfermedad. Pacientes con enfermedad severa, uno debería interrumpir el aislamiento luego de los 20 días, con al menos 24 horas de resolución de fiebre, sin antitérmico y mejoras de otros síntomas, y solo en el caso de los pacientes inmunocomprometidos estaría indicado realizar una RT-PCR para evaluar el umbral de ciclado, dado que estos pacientes pueden eliminar virus durante mucho más tiempo. Bueno, ahora entrando directamente en el tema del tratamiento del COVID-19, a la fecha del día de hoy, en una página que es clinicaltrials.gov, que sintetiza todos los trabajos que han sido declarados en curso, hay 2.810 protocolos COVID, 2.492 están en curso, 256 se completaron, 38 se suspendieron y 24 no tenemos información suficiente de ellos. Es importante que recordemos que ningún tratamiento es inocuo, que la manera más segura de evaluar la efectividad de un nuevo tratamiento es a través de un estudio clínico controlado aleatorizado, que permita comparar el tratamiento que estoy implementando, el nuevo tratamiento, contra un grupo control que no reciba ese tratamiento. Y ese grupo control, tanto el grupo tratado como el grupo control, deben haber sido incorporados de forma aleatoria, de modo tal que tanto los pacientes que reciben tratamiento como aquellos que no tengan la misma chance de estar en cualquiera de las dos ramas. Y por último, recordar que no siempre más es mejor. Con respecto a las alternativas farmacológicas que se han evaluado para el tratamiento de COVID, podríamos decir que hay dos grandes grupos, aquellos que son los antivirales específicos, muchos de los cuales se han ensayado a partir de las experiencias acumuladas con SARS-CoV y con MERS, y otras que tienen que ver con las estrategias de docking, que consisten en, conociendo la estructura del target, por ejemplo, una polimerasa o una proteasa del virus, identificar a través de el posicionamiento, digamos, de la librería de fármacos y sistemas computarizados, cuál sería la droga que mejor encajaría dentro de ese sitio activo, que es el ejemplo gráfico que está en la parte superior, y eventualmente, si no, plantearse el desarrollo de nuevas drogas. Estas son las estrategias que se han seguido para el testeo de los distintos fármacos para el tratamiento del SARS-CoV-2. Y el otro conjunto de drogas son aquellas que tienen actividad sobre las manifestaciones de la enfermedad, sobre la propia patogénesis, que es lo que hablábamos antes, básicamente sobre la tormenta de citoquinas, los antitrombóticos, los antiinflamatorios y los inhibidores de interleuquinas. En esta lámina podemos ver dónde actúan cada una de estas drogas, por ejemplo, el Camostat, que inhibe la entrada del virus a la célula, el Arbidol, que inhibe la fusión del virus a la membrana citoplasmática, la hidroxicloroquina, cloroquina, que tenían acciones sobre la endocitosis, el lopinavir, ritonavir como inhibidor de proteasa, que es necesaria para las proteínas iniciales que sintetiza el virus, convertirlas en proteínas funcionales, la RNA polimerasa RNA dependiente, como el remdesivir y el favipiravir, y eventualmente luego lo que sucede como respuesta inflamatoria en la inhibición de la interleuquina 6. A estas estrategias habituales farmacológicas se agregan estrategias como el uso de plasma convaleciente, donde uno administra anticuerpos para bloquear el ingreso del virus, inhibiendo o bloqueando, mejor dicho, la proteína S del virus, o eventualmente las vacunas, y otras estrategias como es la combinación entre medicina oriental y medicina occidental. En este resumen lo que vemos es las drogas que hoy están en curso, como teteo, antivirales, agentes antivirales 8, agentes de soporte 17 y otras 12. Esta es una página que permite mantener actualizada la información sobre el avance de este tipo de estrategias. Bueno, entrando en el tema de la hidroxicloroquina y acitromicina, con o sin acitromicina, esto es como
diríamos un culebrón venezolano, ¿no? El principio del cuento empieza a principios de este año, cuando el doctor Gautret en Francia publica un artículo mostrando la ventaja del uso de hidroxicloroquina combinado con acitromicina para reducir el tiempo a la negativización de la RT-PCR en pacientes con SARS-CoV-2. Inmediatamente ese fue un estudio controlado, no randomizado, no doble ciego, con un control que no era concurrente porque eran pacientes de otra institución. A partir de ese estudio, la FDA aprobó el uso de hidroxicloroquina y cloroquina como droga de emergencia, off-label, autorizando a la prescripción de esta droga para el tratamiento de COVID, a pesar de la falta de una evidencia concluyente. Después Gautret saca otro estudio, retrospectivo ya no controlado, observacional, donde evaluaba el uso de hidroxicloroquina más acitromicina, digamos, relatando la evolución de los pacientes. ¿Qué pasó con el estudio inicial de Gautret? Los autores empezaron a evaluar la fortaleza de ese estudio y encontraron algunas cosas interesantes, como era que Jean-Marc Rolland, un coautor del trabajo, era al mismo tiempo el editor en jefe de la revista donde el trabajo salió publicado. Que el trabajo había sido recibido el 16 de marzo, aceptado el 17 de marzo y puesto en línea el 20 de marzo. Nunca un trabajo había tenido un tiempo de publicación tan corto. Y por otro lado, que el estudio había sido sometido al Comité de Ética en Francia el día 5 de marzo y aprobado el 6 de marzo para su realización, lo cual fue bastante llamativo. Luego comenzaron a surgir otros trabajos. Este estudio es de Henry Ford Health System de Detroit, que muestra en un estudio multicéntrico observacional retrospectivo que el uso de hidroxicloroquina asociado o no a acitromicina o acitromicina sola eran superiores al cuidado estándar de los pacientes, lo cual era, digamos, llamativo porque era un trabajo retrospectivo. Y ellos hicieron todo un ajuste de variables y vieron que el utilizar hidroxicloroquina reducía significativamente el riesgo de mortalidad. Luego de ese estudio, surgió otro estudio publicado en el Hospital de Veteranos en Estados Unidos, que mostraba algo totalmente distinto, que la mortalidad con hidroxicloroquina y acitromicina era superior al estándar de cuidado. Y ahí aparecieron rápidamente trabajos que mostraban el riesgo de dar hidroxicloroquina y acitromicina, sobre todo por eventos cardiovasculares, arritmias a nivel, digamos, por prolongación del QT, lo cual empezaban a poner en duda los relatos de los trabajos anteriores. Después surgió un trabajo en China que mostraba la no eficacia con 150 pacientes, un estudio randomizado, controlado, no doble ciego, 75 pacientes con hidroxicloroquina, 75 grupo control, que no mostraba ninguna diferencia con respecto al estándar de cuidado. Luego surge otro estudio, también un estudio multinacional, auspiciado por una corporación que era Surgisphere, que había evaluado la efectividad del uso de hidroxicloroquina o cloroquina con y sin macrólidos, y este estudio no mostraba que fuera beneficiosa. De hecho, la mortalidad era significativamente mayor que el grupo control cuando se utilizaban estas dos drogas, y los eventos cardiovasculares también eran significativamente más altos, con lo cual uno ya tenía la idea de que probablemente la hidroxicloroquina con o sin acitromicina no iba a ser útil. Sin embargo, lamentablemente, luego hubo una retractación de los autores. Este trabajo había sido publicado en Lancet y también en New England, en la parte de efectos cardiovasculares, porque la empresa Surgisphere se negó a permitir una auditoría de los datos con el cual se habían publicado los trabajos, por lo cual esta evidencia, que parecía una evidencia que aportara claridad al tema del uso de la hidroxicloroquina, caía en desgracia. Sin embargo, rápidamente el estudio Recovery, que estaba testeando varias ramas en un estudio
prospectivo, controlado, randomizado, doble ciego. Las ramas eran hidroxicloroquina, cloroquina, lopinavir, acitromicina, corticoides, dexametasona y tocilizumab. Dan un reporte de que el uso de hidroxicloroquina con o sin acitromicina no tenía ninguna efectividad para el tratamiento de COVID-19. Inmediatamente después, el estudio Solidaridad, que tenía en una de sus ramas la hidroxicloroquina, discontinúa el uso de la hidroxicloroquina en sus ramas. Y lo más reciente es este trabajo publicado el 23 de julio en New England Journal of Medicine, donde el grupo brasilero concluye definitivamente en un estudio multicéntrico, randomizado, controlado, que el uso de hidroxicloroquina con o sin acitromicina, enfermedad leve o moderada, no tiene ninguna ventaja con respecto al grupo control, tomando como outcome una escala ordinal de 7 niveles a los 15 días de iniciado el tratamiento. El único que no se enteró de esto es el presidente Bolsonaro, que él seguía tomando hidroxicloroquina y que pensaba que por eso se sentía mejor y se curó. Bien, con respecto a la ivermectina, el tema de la ivermectina es que, si bien ha sido testeada como antiviral en un conjunto importante de enfermedades virales por RNA o por DNA, en el caso del SARS-CoV-2, las pruebas in vitro con el uso de ivermectina demostraban que para conseguir una concentración inhibitoria del 50% en el desarrollo del cultivo viral, se necesitaba una concentración de al menos 2.2 microgramos por moles. El mecanismo por el cual la ivermectina disminuye o inhibe el desarrollo viral es a través de la inhibición de las importinas, que son unas proteínas que penetran al núcleo y modifican la respuesta celular frente a la infección viral. O sea que había una plausibilidad biológica y una evidencia que in vitro la ivermectina podía ser efectiva. Nuevamente aparece un trabajo que nunca fue publicado, que mostraba que en un estudio multicéntrico observacional, el uso de ivermectina reducía significativamente la muerte de pacientes contra un grupo control. Pero nuevamente este estudio nunca fue publicado porque la empresa que aportó la información para realizar el estudio era nuevamente Surgispher, por lo cual los autores, en vez de publicar y retractárselos, después decidieron directamente no remitir el estudio a publicación. ¿Cuál es la evidencia farmacocinética y farmacodinámica con respecto a la ivermectina? Es que a las dosis habituales que hoy se utilizan como antiparasitario, la ivermectina no sería efectiva. Y que si uno tuviera que dar una dosis más alta, que equivale a 600 microgramos por kilo de peso, con dieta grasa durante 3 días, aún así no se alcanza la concentración necesaria de 2.2 microgramos para inhibir el desarrollo viral a nivel del plasma y el tejido, por lo cual esto sería muy parecido a intentar que un antibiótico que tiene para un germen una SIM extremadamente alta sea efectivo por administrarlo solamente. Por lo tanto, si bien hay estudios en curso con ivermectina, no pareciera lógico que vaya a tener efectividad por el hecho de las características farmacocinéticas de la droga. Y en ese sentido, la OPS sacó una advertencia para que, en el caso de que se use ivermectina, sea solo en el contexto de ensayos clínicos controlados, aleatorizados, y que no se use la ivermectina veterinaria por sus efectos tóxicos para el ser humano. Con respecto al lopinavir-ritonavir, este fue el estudio publicado en New England, que lamentablemente de inicio mostraba que la droga no era efectiva, si bien había una diferencia en la mortalidad de casi 6%, mucho más importante en los primeros 12 días, pero el N que se había utilizado para el estudio era muy bajo y el poder, por lo tanto, de detectar diferencias también. Lamentablemente, si el estudio se hubiera hecho con 834 pacientes, en cada rama se hubieran encontrado diferencias significativas. Pero, finalmente, el estudio Recovery, que estaba testeando lopinavir en sus ramas, un estudio, como les dije antes, controlado, randomizado, doble ciego, concluyó, después de haber evaluado 1.596 pacientes
en el grupo lopinavir-ritonavir contra 3.376 pacientes con estándar de cuidado solo, el lopinavir no es una droga efectiva para el tratamiento de COVID, por lo cual no deberíamos seguir utilizando lopinavir-ritonavir. Y el estudio Solidaridad, que tenía en sus ramas lopinavir-ritonavir, hoy solo está testeando, ya había excluido hidroxicloroquina, hoy está testeando solo remdesivir, interferón, remdesivir más interferón y estándar de cuidado, habiendo excluido también el lopinavir-ritonavir de sus ramas. ¿Qué pasa con el remdesivir? El remdesivir en realidad es un inhibidor de la RNA polimerasa RNA dependiente que se había testeado en SARS con algunos resultados promisorios, sobre todo in vitro. No se había llegado a hacer estudios randomizados controlados, doble ciego. Este es un estudio que está en curso, este es un informe preliminar de un ensayo randomizado doble ciego controlado, publicado en New England, que muestra que remdesivir fue capaz de reducir en 4 días el tiempo de la recuperación de los pacientes, no así la mortalidad. O sea que por ahora tenemos que seguir esperando los resultados de remdesivir. Lo importante es que el grupo que más se benefició son los pacientes que reciben oxígeno, aunque no hubo diferencia entre los primeros 10 días y los segundos 10 días, o los días después de los 10 días de inicio de los síntomas, pero tenemos que tener en cuenta que al ser un inhibidor de la replicación viral, esta droga debería ser administrada precozmente para tener los mejores resultados. Con respecto al tocilizumab, no hay ningún estudio al momento actual controlado, randomizado, doble ciego que reporte sus resultados. Así que los datos que voy a mostrar son estudios observacionales que muestran alguna evidencia de que tocilizumab podría tener algún beneficio en el manejo de los pacientes COVID, sobre todo en reducción de la mortalidad. Sin embargo, este estudio, pese a que muestra una reducción en la mortalidad, muestra así una duplicación en el riesgo de infección desde un 26% en el grupo control a 54% de sobreinfecciones en los pacientes que recibieron tocilizumab. Este es otro estudio que muestra una reducción en la mortalidad de los pacientes que reciben tocilizumab con respecto al grupo estándar, de 27% a los 35 días a 5% a los 35 días en los pacientes que reciben tocilizumab, pero nuevamente es un estudio retrospectivo caso control. Y este estudio me pareció a mí más interesante porque es un estudio que se asemeja al real life, que es el tratamiento de los pacientes cuando se encuentran en estado hiperinflamatorio con metilprednisolona, en este caso 250 miligramos el día 1 y 80 miligramos del día 2 al 5, con el agregado de tocilizumab, 8 miligramos por kilo endovenoso, en el caso de que los pacientes no respondan o tengan una mala evolución en los primeros 2 días de iniciada la metilprednisolona. En este estudio, es un estudio también retrospectivo, caso control, el grupo que recibió metilprednisolona, solo el 43% de ellos recibieron además tocilizumab. Pero como podemos ver, hubo un 65% menos de mortalidad cuando los pacientes recibieron este tratamiento escalonado y un 71% menos de ventilación mecánica. Sin embargo, hay que ver realmente con un estudio controlado, randomizado, cuál va a ser el resultado de tocilizumab, y esa respuesta la vamos a obtener con el estudio Recovery, que está siguiendo una estrategia similar a la de este trabajo. Y por último, la dexametasona, que es la luz al final del camino. El estudio Recovery testeó el uso de dexametasona en los pacientes y permitió demostrar que el uso de dexametasona en los segundos 7 días de enfermedad, después que pasen los 7 días iniciales, y en los pacientes que requieren oxígeno o que tienen ventilación mecánica, permite reducir el riesgo de muerte en un 20% en los pacientes con oxígeno solamente y hasta un 35% en los pacientes que reciben ventilación mecánica, lo cual ha sido una respuesta, una noticia bastante importante para el manejo de pacientes COVID-19. Con respecto al plasma convaleciente, todavía no tenemos resultados de ensayos clínicos controlados, randomizados, doble ciegos sobre el uso de plasma de convaleciente. Este es un estudio a la izquierda del JAMA, con 5 pacientes que mostraron resultados promisorios, y por el otro lado el estudio chino, con un grupo de 103 pacientes que fueron randomizados a recibir plasma,
y que el estudio no mostró diferencias, pero se tuvo que interrumpir por la falta de pacientes. Así que estamos esperando que los estudios en curso, sé que Argentina tiene un protocolo randomizado, controlado de uso de plasma en pacientes hospitalizados, como así también en pacientes con enfermedad leve de alto riesgo, con factores de riesgo, a haber que esperar los resultados para poder saber si el plasma nos va a ayudar. Y con respecto a las vacunas, tenemos plataformas de vacuna en ADN, en ARN mensajero, en vectores virales de adenovirus no replicativos, en virus inactivados y subunidades proteicas. Y hoy las que están en curso, testeándose, son las de RNA mensajero de Moderna en Estados Unidos, la de Pfizer, que se va a testear en Argentina, y en el caso de los vectores virales con proteínas recombinantes, con adenovirus no replicativo, la de la Universidad de Oxford y AstraZeneca. Así que es probable que tengamos respuestas en breve sobre la efectividad de estas vacunas para que se puedan aplicar sobre todo en las poblaciones de riesgo. Y la buena noticia también es que mientras estamos esperando las vacunas, Argentina lanzó hace muy poco un protocolo para suero equino hiperinmune. La ventaja del suero equino es que no se necesita de donantes, la concentración de anticuerpos es 50 veces superior a la del plasma, se puede manipular con mucha más facilidad que el plasma al poder ser, digamos, trasladado la muestra con mucha más facilidad y que se puede producir a escala industrial. Este estudio que se está llevando adelante, fase 2 o 3, es un estudio randomizado, controlado, doble ciego, para pacientes adultos con enfermedad moderada o severa, dentro de los 10 días de inicio de los síntomas que requieran hospitalización, excluyendo pacientes en ARM o internación en UTI, que es lo lógico porque lo que uno está tratando es de evitar el ingreso del virus a las células. Y lo que se está midiendo es la proporción de pacientes que presenten mejoría a los 28 días. El tamaño muestral es de 242 pacientes randomizados en proporción 1 a 1. Así que vamos a ver en 2 meses, probablemente o 3, se tenga respuesta sobre la utilidad del suero equino hiperinmune. ¿Qué medidas son riesgosas? El uso de desinfectantes orales. En este sentido, este es un trabajo, una broma que hicieron en la página web emulando la página del New England, diciendo un testeo, un análisis sobre la utilidad del uso de los desinfectantes comerciales para tratar el COVID, y la conclusión es que no lo usen. Esto es en respuesta a lo que dijo el presidente Trump, recomendándole a la gente que use desinfectantes por administración oral, inclusive alguna gente se lo colocó endovenoso para combatir el COVID. Bien, como resumen de todo el tema, ¿qué ha demostrado ser efectivo y qué no? No la hidroxicloroquina, no a la citromicina, no al lopinavir. La ivermectina, un amarillo, porque no sabemos si a las dosis utilizadas alcanza concentraciones útiles en los tejidos, pese a que hay en este momento 29 estudios en curso en clinical trials. Con respecto a remdesivir, tocilizumab, plasma convaleciente, estamos a la espera de los resultados de los estudios, Solidaridad, Recovery y los ensayos clínicos en curso. Con respecto a vitaminas C, D, al caso del zinc, no hay una evidencia contundente sobre la utilidad, pero hay ensayos que están en curso. La nitazoxanida hoy no ha demostrado utilidad, es un inhibidor de la respuesta inflamatoria, inhibe la interleuquina 6, la liberación de interleuquina 6, pero hoy el NIH no recomienda su uso, salvo en ensayos clínicos controlados. Con respecto al dióxido de cloro, por favor no utilizar dióxido de cloro para la ingesta humana, dado que tiene efectos tóxicos por tratarse de un desinfectante, y en el caso de Bolivia, las entidades equivalentes a la ANMAT, la GEMED, han reclamado de que no se utilice el dióxido de cloro. Nosotros en la clínica ya hemos tenido pacientes internados con intoxicación por dióxido de cloro. Y por último, dexametasona sería la ventaja de que nos permitiría manejar pacientes con 7 días de evolución que requieren oxígeno, ya que ha demostrado reducir la mortalidad de los pacientes. Finalmente, cada institución debe tener su guía de manejo
sobre todo basada en la mejor evidencia. Nosotros en este momento tenemos como estrategia terapéutica en los pacientes hospitalizados que requieren oxigenoterapia, este acrónimo DEPO, usar dexametasona después de los 7 días de inicio de los síntomas, enoxaparina para los pacientes hospitalizados, pronación vigil en los pacientes hipoxémicos que no estén en terapia intensiva, y oxigenoterapia desde bigotera, asistencia ventilatoria mecánica, asociada a pronación en los pacientes en las unidades de cuidados intensivos. Por último, recordar que el uso de antibióticos no está indicado en forma sistemática en los pacientes con COVID. Este es un metaanálisis que muestra que solo el 3% de los pacientes tienen coinfección, estamos hablando del momento en que ingresa el paciente a la institución, que el 15% de los pacientes van a tener infección secundaria, esto lo estamos viendo, sobre todo neumonía asociada a ventilación mecánica o neumonía aspirativa en los pacientes que han permanecido ventilados durante largo tiempo. Sin embargo, se prescriben antibióticos en el 71% de los casos. Y este es un estudio que muestra que el uso de antibióticos precoz, empíricos, en pacientes no severos se asocia con una mayor probabilidad de muerte que en el caso de los pacientes que no requieren o no utilizan antibióticos empíricos iniciales. Por último, recomendarles una guía, un app que hemos desarrollado, que es totalmente gratuito para médicos y enfermeras, que se llama ProAnet App, que tiene más de 45 guías clínicas, tiene tablas de diagnóstico microbiológico, antimicrobianos, tanto para manejo de infecciones comunes como para COVID, permiten tener calculadores de función renal y hepática, y scores predictivos, algunos de ellos que hoy se están utilizando para COVID, como el MULSTA, el SOFA, etc. Así que los invito a utilizarlo. Nada más, muchísimas gracias y espero no haberlos aburrido con la presentación. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, Marisa. No sé si sé, porque estoy con un problema técnico acá con la computadora. Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias. La verdad que excelente la presentación, brillante como nos tenés acostumbrados. Hay muchas de las preguntas que nos hicieron previamente durante la inscripción, que fueron contestadas por el doctor durante la presentación. Voy a hacer, dado el tiempo, algunas puntuales que a lo mejor no se citaron. Todo lo que fue respecto al tratamiento quedó totalmente cubierto con la disertación del doctor Quirós. Hay unas preguntas respecto a COVID en la tercera edad y cuáles son las patologías de base que podrían ser más riesgosas a este tipo de pacientes. Bueno, a ver, sabemos ya que hay un eco. Sabemos que el COVID-19 afecta sobre todo a pacientes añosos. Si bien el grupo más vulnerable son los mayores de 70 años, en el estudio inglés, las personas por encima de 60 años ya tienen riesgo. El otro elemento importante con respecto a comorbilidades es el sexo masculino, que eso es difícil de corregir, y las enfermedades comórbidas como por ejemplo la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial, el inmunocompromiso, algunas enfermedades oncológicas tienen mayor riesgo de desarrollar COVID o de tener evoluciones tórpidas, enfermedades hepáticas. Con respecto a la obesidad, no fue una situación descrita por los chinos porque la prevalencia de obesidad en Asia es del 3%, pero en el occidente esa prevalencia se eleva a más del 35%, y en nuestra institución prácticamente es un elemento categórico que el paciente ingrese con un índice de masa corporal de 30 o más, que define obesidad. Así que ese es un factor importante. Ayer, escuchando la presentación de la gente del Hospital Austral, en Argentina está sucediendo algo similar. El otro elemento importante es la diabetes. Y con respecto a la diabetes, hay estudios que muestran que no es el antecedente de ser diabético solamente el riesgo, sino tener una diabetes descontrolada. Es lo que comentaba yo antes de que los pacientes que ingresan con hiperglucemia muchas veces marca el antecedente de
de una diabetes que no ha sido adecuadamente estudiada o controlada. Nosotros estamos monitoreando la hemoglobina glicosilada como un elemento predictor de mala evolución. Y con respecto al resto de enfermedades, aclarar que el embarazo de por sí no es un elemento de mal pronóstico. Si bien se han escrito trabajos que han ido y vuelto, hoy se sabe que no hay ninguna evidencia de que las mujeres embarazadas tengan una evolución diferente a una mujer no embarazada, como así también la transmisión vertical. No hay evidencia al momento actual que demuestre que el virus se transmite por vía transplacentaria. Tampoco no es un virus teratogénico, ya con la cantidad de 17 millones de personas en el mundo deberíamos haber detectado la teratogenicidad que, por ejemplo, produce el Zika, como la microcefalia, o eventualmente tampoco la transmisión por vía sexual. La presencia de partículas virales, vuelvo a repetir, no significa partículas viables, así que en ese sentido los reportes anecdóticos de que pueden haber encontrado en una muestra biológica material genético no se asocia necesariamente a infectividad. Activa tu micrófono, Marisa. Perdón, estaba desactivado el celular. Una pregunta que habían hecho previamente y recién le hicieron en el chat es respecto a COVID-19 y enfermedad celíaca. Ok. El tema de la enfermedad celíaca es, en general, los pacientes tienen un inmunocompromiso. ¿Sí? No hay, digamos, una evidencia concreta de que los pacientes con enfermedad celíaca tengan un peor pronóstico. Tampoco está descrito si los pacientes que tienen enfermedades crónicas del intestino, por ser un virus que podría también producir diarrea y, digamos, infectar las células intestinales que tienen receptores de la enzima convertidora angiotensina 2, tener un peor pronóstico. Así que hasta ahora no hay reportes que vinculen esa asociación entre enfermedad celíaca y peor pronóstico de la enfermedad, pese a que hay cierto grado de inmunocompromiso. Cuando estamos hablando de inmunocompromisos, nos referimos básicamente a pacientes trasplantados. Por ejemplo, los pacientes trasplantados renales tienen peor evolución que los pacientes no trasplantados. Marisa, acordate de activar tu teléfono cuando hables. Marisa. Ahí estoy. Estoy con un problema con la computadora y tuve que cambiar al celular, disculpen. Hay varias preguntas respecto a todo el tema vacunas también. Entonces, un poco a lo mejor ya fue, digamos, presentado, pero, por ejemplo, preguntan respecto de la relevancia clínica de los estudios in vitro en pacientes COVID o los resultados a corto plazo en la inmunización de la vacuna de Oxford. Como para a lo mejor hacer un paneo general, hay muchas preguntas respecto a vacuna, lo mismo que al plasma, que fueron presentadas ya, pero a lo mejor como para hacer un cierre. El tema de las vacunas, obviamente, sí, a ver, ahí, si bajas el micrófono, si no, soplamos los dos. Ok. Ahí está. El tema de las vacunas, obviamente que tanto la vacuna de Pfizer, que es una vacuna de RNA mensajero, como la vacuna de Moderna, que también es RNA mensajero, han sido vacunas que se han testeado en fase 1 y han demostrado ser vacunas seguras, con capacidad inmunogénica. Por eso se está pasando a fase 2 y fase 3. En las vacunas, los eventos adversos más frecuentes son los de cualquier vacuna viral, como es, por ejemplo, la presencia de cefalea, dolor en el sitio de inyección, fiebre, etc. Hasta ahora, como las muestras son pequeñas, no ha habido eventos adversos relevantes que, evitaran el pasar a fase 3. Así que, lamentablemente, esos eventos adversos, como tienen todas las vacunas, por ejemplo, el caso de la vacuna de sarampión, tiene eventos adversos como la panencefalitis esclerosante subaguda u otros eventos adversos,
que se ven con muy poca frecuencia, solo se pueden detectar cuando la cantidad de gente que se inmuniza es muy grande. Pero por lo pronto parecen vacunas seguras. Con respecto a la vacuna de virus recombinante con adenovirus no replicativo, la verdad es que esa vacuna de Oxford también es una vacuna segura. Esa vacuna ya se está testeando en fase 3 en Inglaterra y en Sudáfrica, creo que son los lugares que la están testeando, pueden haber otros, pero también la vacuna ha demostrado ser una vacuna segura. Lo que estamos tratando de ver ahora es, en fase 3, si estas vacunas logran en la vida real, en pacientes expuestos al COVID, prevenir la infección. Y si la respuesta inmunológica se mantiene en el tiempo. Para eso vamos a necesitar por lo menos 2 o 3 meses más de respuesta. Pero parecen ser vacunas seguras. Lo que pasa es que, claro, el tema de RNA mensajero es una técnica nueva de vacunas que genera cierto miedo por ser un material genético que ingresa. Estaba con volumen alto, o sea, Pero en como para que yo realidad, escuche. en realidad estas vacunas, también las vacunas a virus atenuados, como también las vacunas con adenovirus no replicativo, entran a la célula y se replican algunas, así que no es solamente algo novedoso. Lo que es novedoso es la técnica, es material genético RNA parcial envuelto en un liposoma, en una partícula nanomérica que permite después el ingreso a las células para que la célula sintetice las proteínas. Perfecto, Rodolfo, muchas gracias. Bueno, ya estaríamos cerrando con las preguntas. Una más que tiene relevancia y si hay ya determinada una verdadera relación entre el peor pronóstico o gravedad de pronóstico respecto a los grupos sanguíneos. La verdad que la charla fue tan brillante que estamos explotando de preguntas de los participantes, a los cuales les agradecemos mucho también. Hay un trabajo que muestra que los pacientes con determinados alelos de grupo AB o A tienen peor pronóstico que los pacientes del grupo O, pero todavía no hay nada definitivo para decir que esto sea una asociación que no sea casual o que tenga que ver con, por ejemplo, una distribución diferente de los grupos sanguíneos en determinadas poblaciones. De hecho, podría haber una asociación espuria entre que a los italianos que les fue peor con la enfermedad tenga más prevalencia del grupo sanguíneo A que en países latinos donde puede prevalecer por ahí el grupo O. Así que hay que esperar eso para determinar realmente una asociación entre la evolución por grupo sanguíneo. No, más que eso no te puedo decir en este momento, pero hay trabajos que publican que podría existir una diferencia. Bueno, Rodolfo, muchísimas gracias. Un comentario para los participantes del foro. Los certificados de asistencia al foro van a estar disponibles en la semana, se los vamos a enviar al correo electrónico en el cual realizaron la inscripción y tienen, bueno, puntaje para la recertificación. Así que muchísimas gracias por participar. Marisa, te quería decir algo porque veo que están en el chat preguntando. Yo voy a compartir con ustedes, con Fefara, la presentación completa para que si las quieren compartir con las personas que escucharon la presentación con todo gusto, no hay ningún inconveniente. Claudia. Muchísimas gracias. Te lo íbamos a consultar después porque muchísima gente había escrito al respecto. Así que bueno, no te queremos quitar más tiempo, te agradecemos muchísimo, una exposición clarísima y brillante. Bueno, y agradecerle a Fefara por darnos este lugar para poder compartir este tipo de experiencia entre todos los colegas y con una presentación tan excelente como la tuya. Así que muchas gracias nuevamente a Rodolfo.
Un placer y nos mantenemos en contacto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes.